Vamos a hablar de un tema que pues se me hace muy importante. El tema se llama el encadenamiento. ¿Cómo es un encadenamiento? Bueno, podríamos reconocer lo que una cadena es. Una cadena está hecha de eslabones y cada un eslabón pues es como por separado, pero están unidos en un punto al momento que al estar encadenados forman un completo, una cadena. Así en nuestra vida podríamos reconocer diferentes encadenamientos. Podríamos reconocer el encadenamiento familiar. ¿Qué significa? Bueno, como si cada individuo de nuestra familia fuera un eslabón y cada uno estar juntos en la familia, pues generamos una familia que sería la cadena. Así como podemos reconocer un encadenamiento familiar, podríamos reconocer un encadenamiento en el ámbito laboral, aquellos compañeros que tenemos cercanos en lo que trabajamos. Y hay un encadenamiento laboral ya que convivimos, compartimos condiciones similares en momentos similares con un fin o un bien común. Hay encadenamientos, por ejemplo, sociales, a lo mejor en un club deportivo, a lo mejor en algún tipo de hobby que te interesa o te importa, a lo mejor en una iglesia, a lo mejor en una congregación de una forma u otra, a lo mejor, por ejemplo, en una colonia, en un municipio, en un estado, en un país, en un planeta. Y cada punto o cada forma en que la vamos viendo, podemos reconocer un encadenamiento. Y con esto podemos reconocer un encadenamiento pequeño o un encadenamiento mayor. Esos encadenamientos, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, se dice que todos los eslabones de una misma cadena tienen similitudes importantes que les permiten ser un eslabón de esa cadena. Entonces se dice que ningún eslabón podría pertenecer a una cadena que no tuviese una similitud. Por lo tanto, si tú te sientes que estás encadenado a una cadena o a un grupo de personas o a un grupo de condiciones, significa que de alguna forma o alguna manera tienes algo que te hace estar encadenado a ello, que hay una similitud, que hay algo que compartes con ellos y que ellos comparten contigo para que el encadenamiento se dé. ¿Por qué hablo del encadenamiento? Bueno, porque también podemos reconocer que a través del encadenamiento, con aquello que estamos encadenados, ese mismo encadenamiento nos hace tener cierto comportamiento que es difícil salir de él porque el encadenamiento nos mantiene en eso o nos mantiene en ello. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos diciendo que en un encadenamiento las personas para poder estar dentro de ese encadenamiento tienen ciertas similitudes, significa entonces que esas similitudes se sostienen y se sustentan por la cadena por completo. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer un cambio significativo que salga o que te quite de esas similitudes, la misma cadena va a hacer que tú vuelvas a esas condiciones. O sea, ¿qué? Va a haber una resistencia, pero ya no una resistencia propia, sino una resistencia de la cadena misma. Y ahí es un punto bien importante. Ya la persona individualmente viene cargando con sus resistencias, ahora tenemos que sumarle las resistencias por encadenamiento. Donde entonces cuando existe una resistencia por encadenamiento, hace que aquellos cambios o transformaciones que queremos lograr o hacer o realizar sean difíciles, ya que la resistencia del encadenamiento, dependiendo de la fuerza que tenga, será la resistencia que nos haga para hacer ese cambio o transformación que queremos realizar. Por ejemplo, vamos a pensar en el encadenamiento familiar. Y ese encadenamiento familiar, vamos a pensar que por generaciones los hombres han sido doctores. De repente, en una generación actual, alguien dice, yo no quiero ser doctor. En la familia todos se van a enojar, todos se van a mortificar y a preocupar porque el que debería ser doctor no quiere ser doctor. O sea, ¿qué? Quiere romper el encadenamiento. Por lo tanto, todas las demás familias que son parte de esa cadena van a hacer todo lo posible, consciente e inconscientemente, para que esa persona sea doctor. Y si no es doctor, lo van a rechazar porque no entra dentro de las similitudes de la cadena. Y por ahí entonces se genera una condición de resistencia significativa. Ya les digo, las propias
y ahora los de la cadena, donde estás enfrentando en este caso un rechazo. Y no tienes la comprensión o la idea de qué está pasando. Sin embargo, en este momento tu familia te rechaza, no te quiere, te señala hasta como la oveja negra porque no estás dentro de la cadena que deberías seguir de acuerdo al encadenamiento que existe. Así como este ejemplo, podríamos reconocer muchos más. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que los seres humanos dicen, es que soy ser humano, es de seres humanos equivocarse, o es de seres humanos esto o lo otro. Se justifican de esa manera y empiezan a reconocer, entre comillas, cosas que son verdad o no, de comportamientos humanos, donde entonces en el encadenamiento parecerían que son normales o que son buenos. Sin embargo, no porque todos los demás hagan lo mismo y ese encadenamiento parezca una normalidad, significa que es correcto. Podríamos reconocer entonces que muchos comportamientos actuales no son correctos, pero por encadenamiento se llegan a dar. Y cuando alguien quiere corregir esos comportamientos, le es difícil, ya que el encadenamiento genera la resistencia para que esa persona que quiere corregir esos comportamientos no lo haga. O si lo llega a hacer, le cuesta algo muy difícil. Esos encadenamientos existen en todas las personas, existen en ti, existen en muchas formas y maneras. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando hablamos de transformación, que cuando hablamos de cambio, estamos enfrentándonos a condiciones no tan fáciles, muchas veces difíciles, y mientras más esa transformación y ese cambio sea más contundente, sea mayor, sea más grande, esa resistencia se va a mostrar más fuerte. Por ejemplo, imagínense dentro de un seno familiar, en una comunidad religiosa, donde la cadena ya es no solo la familia, sino la comunidad religiosa, en la cual tú naciste, te dieron ciertos valores, ciertas condiciones, te bautizaron, y ahora tú eres esa religión. Pero tú te das cuenta cuando creces que esa religión no es lo que tú quieres, que definitivamente no profesas las ideas, no profesas los dogmas, que realmente tienes otras formas o maneras de ver la vida al punto que no eres hipócrita y no quieres llevar a cabo ninguna de las condiciones de esa religión. Y tú lo declaras y dices, yo no quiero tener esa religión, yo decido tener esta otra religión. En ese momento, la cadena, el encadenamiento, genera una resistencia significativa. Te excomulgan, te señalan, se enojan, te dicen que estás loco, te dicen que no estás correcto, que a lo mejor hasta adoras al diablo, hasta a lo mejor te dicen hasta que rechazas a Dios, cuando nada de eso es verdad. No estás rechazando a Dios ni estás haciendo nada, solo ¿qué hiciste? Generar una transformación o un cambio de acuerdo a lo que tu cadena, que estabas encadenado, realizaba normalmente, aparentemente, pensando y creyendo esa cadena que tenían la razón, que tenían la verdad, que estaban en lo correcto. Entonces, tú te tienes que enfrentar, primero que nada, a haber querido cambiar individualmente, y luego cuando lo declaras y lo dices, y los demás de la cadena te escuchan, se genera una resistencia que también ahora tienes que sortear, y que generalmente el rechazo es lo que te dan. La incomprensión, el señalarte, el decirte que estás equivocado. Cuando no es así, la única condición es que la cadena se cuida a sí misma. Ese encadenamiento trata de prevalecer y existir por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, una vez que alguien quiere romper un eslabón, cambiar o quitar un eslabón, inmediatamente todas las demás de las cadenas reaccionan tratando de cerrar ese eslabón. Y si tú te llegas a salir de ese eslabón, la cadena se vuelve a cerrar en sí misma y tú te quedas por fuera, donde podrías pertenecer a otro encadenamiento o a ninguno. Pero si no estás preparado, te sientes rechazado. Si no estás preparado, te sientes en el limbo, como si no tuvieras lugar alguno. Todo esto pasa en muchas condiciones. Pasa en las condiciones, por ejemplo, sociales, económicas, culturales, de raza. Entonces esos encadenamientos existen. Esos encadenamientos hacen que la transformación de las personas se hagan más difícil. O que incluso las personas no estén abiertas a una información nueva.
que las personas no estén abiertas a condiciones distintas o diferentes. ¿Por qué? Porque si esas condiciones distintas o diferentes, la cadena siente que se ataca, en ese momento la reacción de la cadena es tan grande que te mete a ti en duda. Mamá, fíjate que fui a unas pláticas y en las pláticas hablan pues de Dios, del amor, de la conciencia, hablan de tantas cosas que no había oído en otra parte. Hijo, ten cuidado, de seguro ahí no es algo bueno. Mejor ve a misa, mejor los domingos no faltes ahí con el padre tal. Así yo lo hice toda la vida, así lo hizo toda la familia y hemos encontrado cosas buenas. Y entonces ese muchacho que ya había empezado un nuevo camino de transformación, un nuevo camino de crecimiento en la conciencia, generan en él una duda. ¿Por qué? Porque la cadena, y más en ese momento su mamá, que es un eslabón fuerte dentro de esa cadena, le está diciendo que a lo mejor lo más seguro es que esté equivocado. Y no es que el muchacho esté equivocado, es que la resistencia de la cadena que en este momento se manifiesta a través de su mamá, lo hace meter él en duda, ya que la mamá representa para él una gran autoridad. Sin embargo, lo único que buscaba es transformarse, ir más allá de lo que la cadena le permite. Y con esto quiero explicar cómo el ser humano actualmente le es difícil cambiar, le es difícil transformarse. Como digo, primero empezando con uno mismo, sorteando las barreras de uno mismo, de ir más allá de lo que cualquiera va y trascender lo que a veces queremos negar. Nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y vamos con todo y sorteamos y decimos, no me voy a dejar de mí mismo. Voy a ir más allá de mí mismo. Y cuando tratamos de dar esos pasos, inmediatamente en nuestro entorno empezamos a escuchar y a tener condiciones de reacción ante lo que queremos hacer, muchas veces no favorables. Simplemente porque la cadena que ya existe tiende a hacerte pensar y creer que es lo correcto o lo único que debe ser y que debes de prevalecer o pertenecer o estar donde siempre has estado en ese mismo encadenamiento. Ahora, este encadenamiento no solo es de esa forma y de esa manera, incluso la forma en que el ser humano experimenta y vive es a través de encadenamientos. Generamos unos encadenamientos a través de los eventos y vamos encadenando los eventos unos con otros, haciendo que entonces el encadenamiento de eventos generemos una memoria aparente y digamos que es nuestra vida. Y ese encadenamiento de eventos es lo que pensamos y creemos que le da continuidad a nuestra experiencia. Y realmente no es así. Cada evento, relativamente, es un evento por sí mismo que no tendría que estar encadenado a los demás a menos que los encadenemos. Entonces, para poder tener una lógica en lo que vivimos, nos la pasamos encadenando eventos para poder dar una secuencia o consecuencia lógica aparente y poder entonces estar tranquilos pensando y creyendo que las condiciones son de esa manera. Y vamos viendo y pensando que para poder yo estar aquí, tuve que venir de otro punto, caminar y poder estar aquí. Y no es cierto. En la idea de encadenamiento tendría que ser así. Pero en la idea de no encadenamiento, que es más la verdad, yo podría estar en este punto y en el otro a la vez. Con todo esto, yo sí quisiera que entendiéramos que los encadenamientos son parte natural de la forma en que se constituye el comportamiento humano. Encadenamos el tiempo, encadenamos los eventos, nos encadenamos como personas, como creencias, como todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, si vemos tantas cadenas que nos rodean, tantas cadenas que nos atan, mi pregunta es, ¿qué tan fácil es cambiar entonces? ¿Qué tan fácil realmente es dar saltos cuánticos a una nueva realidad? ¿Qué tan fácil es que tu conciencia empiece a crecer y a liberarse al punto del despertar? Y yo creo que ahí entonces caemos en la dificultad. Caemos en que no es un camino fácil, que es un camino difícil, pero no porque realmente lo sea, sino porque enfrentamos este tipo de condiciones que son resistencias que nos hacen que permanezcamos o que estemos donde siempre hemos estado, donde entonces buscamos la comodidad y decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer.
cosa que no es así, porque cuando algunos van más allá del encadenamiento, van más allá de sí mismos, se transforman realmente y han dado mucho a la humanidad. Han dado inventos, han dado tecnología, han dado filosofía, han dado amor, han dado arte, han dado mucho a la humanidad. Y ellos también han sido punta de lanza para la transformación actual del ser humano. Y eso ha sido pocos, porque pocos han ido más allá de sí mismos y más aún, más allá de las cadenas que los rodean. Y en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿van a seguir siendo esos seres humanos que están encadenados, atados, detenidos? ¿O van a ir más allá de lo que muchos no han ido? Al menos al estarme escuchando en este momento, han trascendido significativamente muchas cosas de sí mismos. Han ido más allá de ciertas limitaciones que ustedes mismos tenían internas. Pero también están enfrentando los encadenamientos de resistencia que están a su alrededor. Yo les pregunto, ¿se van a detener ahí o vamos a ir más allá de ello? Yo espero que con estas palabras y lo que estamos compartiendo, vayamos más allá de todo esto. Que los encadenamientos no nos detengan, que no tengamos miedo al aparente rechazo, ya que en el momento en que alguien lo rechaza aparentemente, aquí estamos para tenderle la mano y sentir y saber que este camino no están solos. Ahora, podemos hacer un ejercicio para quitar o romper estos encadenamientos sin miedo, para quitar o romper estos encadenamientos sin esas ideas de lucha o de esfuerzo. Vamos a hacerlo entonces. Cerramos nuestros ojos un momento. Y decimos en nuestro interior, gracias Dios de mi corazón, gracias Dios de mi comprensión, porque en este momento soy consciente del aquí y del ahora. Soy consciente del presente, de este instante, de la existencia misma, del único que hay, que es aquí, ahora, instante, presente. Respiramos profundamente, disfrutamos de este momento y empezamos a declarar conscientemente. En este momento yo declaro, de acuerdo a mi libre albedrío, de acuerdo a mi libertad que Dios me ha dado, no darle valor alguno a ninguna cadena, a ningún encadenamiento. No tener temor a no tener cadenas que me aten, que me detengan o que me generen resistencia. En este momento se rompen todas las cadenas, se debilitan todos los eslabones que me detienen y que no me permiten elevar mi conciencia hasta lo más alto. En este momento me libero conscientemente, totalmente, de todo encadenamiento, de todo eslabón, de todo aquello que me detenga o me trate de detener. Y entonces ejerzo en mí la libertad plena y total. Me transformo en lo que me tenga que transformar. Mi conciencia se eleva hasta donde tenga que elevarse, siempre para un despertar, siempre en Dios, por Dios y para Dios, siempre en la mejor condición, siendo un ser humano completo, un homo consciensus, consciente de cada momento y de cada instante. En este momento me declaro libre de todo encadenamiento, sin resistencia alguna, libre de todo encadenamiento, sin resistencia alguna, libre de todo encadenamiento, sin resistencia alguna. Y se rompen todas las cadenas. Ya no hay cadenas o encadenamientos en ustedes que limiten su crecimiento, que limiten su elevación de conciencia. Respiramos profundamente y volvemos al momento presente, a la condición objetiva, consciente. Bueno, espero que este ejercicio, al menos en este momento, los haga sentirse más libres y más liberados. ¿Para qué? Para seguirse transformando y transformarse sin tanto esfuerzo, tanta dificultad, tanta resistencia, tanta duda. Al contrario, sepan que este es un camino de amor, de plenitud, de crecimiento verdadero y total, con una mejor y mayor oportunidad en todos los sentidos. Bueno, espero que este tema les haya dado mayor comprensión y entendimiento de lo que este camino es y lo que se espera en este camino y cómo trabajar en este camino de crecimiento total donde nos merecemos vivir en amor y en plenitud todos los seres humanos.